Les agradecemos a quienes nos acompañan en la última actividad de nuestro coloquio Reforma y Educación Pública, Reflexión y Debate desde la Universidad de Chile. Al final de esta jornada damos inicio a nuestra última mesa de conversación llamada La vinculación con lo público y la Universidad de Chile. Esta mesa será moderada por la historiadora y directora del Archivo Central Andrés Bello, Alejandra Araya, y en torno a este tema debatirán Servet Martínez, Premio Nacional de Ciencias Exactas, María Cecilia Hidalgo, Premio Nacional de Ciencias Naturales, Inés Pepper, magíster en Biología y profesora asociada de la Universidad de Chile, y María Eugenia Góngora, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades y directora de la Revista Chilena de Literatura. Les debo comentar que por problemas de salud de último momento no nos podrá acompañar, como era su deseo, María Eugenia Góngora, pero igualmente ha enviado sus reflexiones sobre la temática que será abordada en esta última mesa de debate, las que serán leídas por Jennifer Abate, periodista de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. La temática a abordar en esta última mesa de trabajo es la vinculación con lo público y la Universidad de Chile. Dejo con ustedes entonces a quien modera esta mesa, Alejandra Araya. Ahí. Buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos, ¿cierto?, a la última mesa de este diálogo sobre la reforma y educación en Chile desde la Universidad de Chile. A esta mesa que nos convoca en torno a la vinculación con lo público y la Universidad de Chile, que parte, ¿cierto?, de un planteamiento muy importante que tiene que ver con la misión de la Universidad de Chile y de alguna manera se nos convoca en torno a una tesis y lo voy a mencionar porque con ello tienen que ver las dos preguntas que se le formulan, ¿verdad?, a nuestros invitados a esta mesa muy interesante, ¿verdad?, ecléptica diría yo, ¿verdad?, respecto de pensar la vinculación con lo público y la Universidad de Chile. Esa tesis sería de alguna manera de que la Universidad de Chile tiene un deber con lo público, un deber, una misión. Y ello se podría leer desde su aporte a la formación de profesionales, por un lado, y por otro, hacerse cargo de un problema, la desigualdad en Chile. Eso ha cruzado también, ¿cierto?, toda la discusión de hoy día en torno a este diálogo. A nuestros invitados y a nuestros panelistas le vamos a formular dos preguntas y vamos a iniciar con la primera, que en realidad tiene dos, ¿no? La primera dice qué papel le corresponde a la Universidad de Chile en la formación de los futuros profesionales del país, cómo compatibilizar la excelencia académica con la igualdad de oportunidades. Vamos a iniciar con las palabras que envió por escrito la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la doctora María Eugenia Góngora, y que van a ser leídas por Jennifer Abate. Y antes de que empiece se me olvidó una cosa, que es que recuerden que estos diálogos están siendo transmitidos en streaming, y que van a formar parte de un dossier, ¿verdad?, de anales de la Universidad de Chile en torno al tema, así que no termina aquí el diálogo, la idea es que se inaugure y pueda continuar en otras instancias universitarias y públicas. Dicho esto, entonces, le doy el paso a Jennifer para que pueda leernos lo que la decana Góngora comenta a partir de esta primera pregunta. ¿Qué papel le corresponde a la Universidad de Chile en la formación de los futuros profesionales del país y cómo compatibilizar excelencia académica con igualdad de oportunidades? Hola, buenas tardes a todos. Como decía Alejandra, voy a compartir con ustedes las reflexiones que nos envió la decana de Filosofía y Humanidades, María Eugenia Góngora. La mesa en la que tengo el honor de participar junto a Inés Pepper, Cecilia Hidalgo y Servet Martínez tiene como tarea responder dos preguntas que, si bien tienen un carácter bastante general en apariencia, parecen ser más complejas de lo esperado en sus posibles respuestas. Con respecto a la primera pregunta, ¿qué papel le corresponde a la Universidad de Chile en la formación de los futuros profesionales del país y cómo compatibilizar excelencia académica con igualdad de oportunidades? Responderé, por cierto, desde la perspectiva de las humanidades y la educación, los temas más cercanos a la facultad a la que pertenezco y a la que he pertenecido desde que entré como estudiante al antiguo pedagógico de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile ha formado profesionales de acuerdo a las necesidades del país desde su fundación, y esa formación está asociada a la reflexión, al estudio y a la investigación. En ese sentido, creo que nuestra principal vinculación con el medio es esa formación que, por cierto, ha ido evolucionando y acogiendo las nuevas necesidades del país.
Desde su fundación, en la Universidad de Chile ha mantenido una estrecha vinculación con la construcción de la República, lo que ha hecho de esta formación de profesionales una actividad con un sello característico. A lo largo de su historia, la Universidad de Chile ha acompañado su tarea de formación de profesionales con un sentido de vinculación a los problemas de nuestra sociedad. Y creo que gracias a este sentido de pertenencia se ha transmitido hacia los profesionales de la Universidad de Chile un sentido de compromiso que ha constituido una impronta que ha marcado esta tarea formadora y le ha dado a esta, me atrevería a decir, un sentido más trascendente. Al mismo tiempo, la universidad ha desarrollado una actividad científica muy importante, la que tiene actualmente un componente que, dado la existencia de fondos públicos ajenos a las universidades, exige que no solo los proyectos propiamente de investigación, sino también otras iniciativas académicas se deban financiar mediante la postulación a fondos externos. Es una realidad a la que ya estamos completamente acostumbrados, pero que evidentemente ha burocratizado nuestra actividad en este campo de manera importante. Y también ha resultado en la necesidad de dedicar tiempo a la gestión de los proyectos, más allá de la propia investigación, lo que hace más difícil que los profesores, o algunos de ellos al menos, puedan dedicar un mayor tiempo no solo a la docencia, sino también a la tutoría y mentoría de los estudiantes, una dedicación que estos reclaman con fuerza. Me parece que esta es una práctica que debiéramos reconstruir y crear los espacios y el tiempo para este diálogo libre y formativo entre el profesor y el estudiante. Hay que reconocer también que en nuestro medio es actualmente la investigación la que otorga un mayor prestigio académico y que, dadas las condiciones de la carrera académica, son los proyectos ganados y las publicaciones los que tienen un peso relevante, tanto para los académicos como para la institución. La segunda parte de esta pregunta, la compatibilidad de excelencia académica y la igualdad de oportunidades, es más compleja que la primera. Me parece que aquí existe un desafío especialmente importante para la universidad en los próximos años. Chile ha seguido una trayectoria singular en materia de masificación de la educación superior, pues esta se ha hecho básicamente por la vía de la expansión de la oferta privada. Se espera que en los próximos años, y con una revitalización de la educación pública, este proceso se revierta en parte y presenciemos una expansión de la matrícula en las instituciones de educación superior públicas, incluida la Universidad de Chile. Ello implicará mayores desafíos para la docencia universitaria, pues será necesario trabajar con jóvenes con un capital cultural restringido. Una apertura a la equidad y una mayor masificación de las universidades públicas plantean importantes desafíos para mantener los niveles de excelencia que la Universidad de Chile se plantea. Con respecto al tema de la igualdad de oportunidades, hay que reconocer que, de hecho, todo el sistema escolar, con la posible excepción de la educación básica y también, por cierto, la educación superior, está construido sobre la desigualdad y sobre un sistema de evaluación permanente. En la educación superior, por lo demás, y en lo que se relaciona con los académicos, la jerarquización académica supone que nuestra universidad es esencialmente meritocrática. La evaluación de los méritos de cada cual corresponde a los criterios de evaluación que han ido cambiando también con el tiempo. Y si bien es cierto que se puede observar una preocupación creciente por la validez de los criterios de evaluación en ciertas actividades que no corresponden a las ciencias llamadas duras, por ejemplo, en el caso de las artes, en los hechos, como en todo sistema competitivo, en esta carrera académica hay ganadores y perdedores, para decirlo en una fórmula cruda, pero realista. A partir de esta constatación, me parece imprescindible que el rigor académico se construya y se evalúe reconociendo la especificidad y la naturaleza diversa de los saberes y disciplinas que se cultivan en la universidad. Muchas gracias, Jennifer. Vamos a continuar con la profesora Inés Pepper. Y hablar de un tema que realmente nos interesa a todos los que trabajamos en la Universidad de Chile. Y parto con un recuerdo. Yo estudié en Chile, en el Colegio Alemán, y cuando terminaba el año iban desde el Liceo 7 a tomarnos el examen final. Y si no pasábamos el examen de esos señores del Liceo 7, entonces estábamos fritos, realmente teníamos que hacerlo de nuevo en marzo. Y de hecho yo repetí una vez matemática. Y el otro recuerdo es que cuando estudié en la Facultad de Medicina no pagué nunca ni un peso. Y cuando digo ni un peso me refiero a tipo de matrícula, aranceles o qué sé yo. Y eso en el contexto de un país mucho más pobre que el de ahora. O sea, evidentemente si hablamos de
del desarrollo que ha tenido el país y nos llenamos la boca con que somos un país desarrollado, de la OECD, qué sé yo, y todo lo demás, uno podría decir cómo fue posible que estudiáramos gratuitamente en la Universidad de Chile y además que los colegios, como un colegio de una colonia tan bastante poderosa desde el punto de vista monetario, tuvieran que realmente cumplir con una norma que debería, que a mí me parece correcta, o sea, de dar un examen frente a la institución estatal del país donde uno se está educando. Entonces, partiendo con esos recuerdos, hemos analizado hoy día en profundidad y con mucha brillantez todos los aspectos sociológicos, económicos, que podrían explicar la situación en la que estamos ahora. Sin embargo, realmente es un asunto tan complejo que cuando uno lo mira, piensa que va a ser muy, o sea, es tan grande lo que está pasando y tiene tantas aristas que uno piensa a veces que es imposible que vaya a cambiar, pero sin embargo yo soy siempre optimista y pienso que lo que lograron, por ejemplo, los estudiantes en los movimientos que han liderado y algunos de los académicos que nos involucramos en ello, y pienso que es absolutamente posible. Y pienso que la Universidad de Chile tiene que liderar este proceso de cambio que obviamente no solo afecta a la educación, sino que afecta al modelo país. O sea, dentro de este modelo neoliberal es bien difícil lograr, si no cambiamos el sistema, digamos, cambiar solamente el sistema educacional profundamente, con cirugía mayor, yo lo veo bastante difícil. Ahora, yendo a la pregunta propiamente tal, ¿qué tipo de profesionales creo yo que debe formar la Universidad de Chile? Ahí me quiero referir a algunos temas en específico, el tema es bastante amplio. Yo creo que un problema muy importante tiene que ver con que nuestros profesionales tengan la vocación, el interés y la capacidad de participar en el desarrollo integral del país. Y eso es importante porque en este momento, por lo menos así lo percibo en la facultad en la que hago docencia, la vocación no siempre es la que es, en cuanto a que muchos estudiantes quedan en alguna carrera porque el sistema de selección está mal concebido, está mal hecho y realmente los estudiantes que nosotros recibimos muchas veces no tienen, digamos, nada que ver con lo que están estudiando. O bien tienen un interés que no es el suficiente como para que después ejerzan su profesión con la vocación que se requiere. Y además existe, dadas las características sociales del modelo en que estamos viviendo, existe un compromiso más fuerte con sí mismo, consigo mismo, que con la sociedad. Y ese tema es bastante difícil de superar. O sea, por lo menos en la Facultad de Medicina, en las carreras, hay algunas carreras en que eso es mucho más notorio que en otras, pero hay muchos estudiantes nuestros que están en esa carrera porque su interés va a ser trabajar posteriormente en una clínica privada, ganar dinero, tener prestigio y ser líder en la sociedad, porque nuestra sociedad privilegia algunas profesiones sobre otras. No todos son así, pero hay bastantes que presentan esa característica. Ahora, yo creo que además de manifestarse, o sea, la pregunta clave es si nosotros queremos formar profesionales que son técnicamente aptos para resolver problemas de personas o de sociedades, problemas legales, de salud, educacionales, etcétera, o debemos ir más allá. Yo creo que una de las grandes falencias que hay en todos los programas de estudio que me ha tocado ver es la falta de compromiso con lo más amplio. Estamos enseñando cosas que son técnicamente muy apropiadas, pero falta la visión del ser ciudadano. Y eso yo no sé cómo exactamente se puede enseñar, pero yo creo que, por ejemplo, el hecho de que hayan sacado la educación cívica de los colegios es un tema más o menos potente que hace que nuestros estudiantes
muchas veces no tengan mucha idea al respecto. Y yo creo que la Universidad de Chile tiene como uno de sus deberes formar ciudadanos, y formar ciudadanos comprometidos con el medio ambiente que los rodea. El otro tema que me gustaría plantear se refiere a la formación de nuestros académicos, y básicamente referirme a la necesidad que yo veo en homogeneizar la carrera académica en las diversas facultades y en el país. O sea, yo creo que debe haber una carrera académica nacional a la cual pertenezcan todas las personas que participan en la investigación, en la docencia y en la extensión, y que un profesor asociado de una universidad sea equivalente a un profesor asociado de otra universidad en la capital o en regiones, y haya una carrera académica nacional. Eso es importante porque así se puede producir mucho mejor la movilidad entre una universidad y otra, y ya va a haber un nivel de enseñanza más o menos similar en distintas universidades estatales. O sea, por lo menos en el ámbito de lo estatal yo creo que debería ser así. Ahora, otro tema que es muy relevante con relación a el tipo de profesional que debe formar la Universidad de Chile tiene que ver con el financiamiento de la Universidad de Chile. Yo creo que todas las universidades estatales deben ser financiadas completamente por el Estado, vale decir, yo creo que los académicos de las universidades y los funcionarios de las universidades estatales deben ser funcionarios públicos pagados por el Estado y no por el estudiante. O sea, a mí me da vergüenza todos los meses recibir un sueldo que ha sido pagado por los estudiantes a los cuales yo estoy enseñando, y que pasan a ser mis sostenedores o mis clientes y no educandos, que es lo que debería ser. Entonces, una de las cosas que por lo menos yo creo que la Universidad de Chile debe hacer todos los esfuerzos posibles para convencer al gobierno que, siendo la Universidad de Chile una universidad estatal, tiene que ser financiada 100% por el Estado, y el académico ser un funcionario público. Yo creo que con eso, en esta primera vuelta. Muchas gracias, Inés. Nos deja con muchos temas dando vuelta. Voy a dar la palabra ahora a la doctora Cecilia Hidalgo, desde las Ciencias Naturales. Esta vez, ¿qué nos puede decir respecto de este primer tema? Sí, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Feride y Alejandra, por moderar la mesa. Y yo comparto bastantes puntos con lo que acaba de plantear Inés. También les quiero contar algo, digamos, de mi formación. Siempre ha sido en el ámbito público. Yo estudié en un liceo que era muy malo, que ahora ya no existe, ni siquiera les voy a decir qué número de liceo era, pero era realmente muy malo. Sin embargo, no fue lo suficiente malo como para cortarme las alas. Pude después ingresar a la universidad. Si les contara cuántas de nosotros, que éramos 120, que salimos de sexto humanidades en ese tiempo, cuántas entramos a la universidad, ustedes no lo podrían creer, porque 1 de 120. O sea, el liceo era realmente bien malo. Pero sobreviví a esa experiencia y después estudié primero bioquímica, y después, en una decisión bastante poco convencional, opté por hacer el primer doctorado en ciencia en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Una decisión que fue muy cuestionada en ese tiempo por mis pares, porque me decían, vas a hacer un doctorado segunda o tercera categoría. La historia ha demostrado que no. Tenemos en Chile, y eso es algo que no todo el mundo está consciente de esto, tenemos, y particularmente en la Universidad de Chile, una formación doctoral de excelencia. Cuando nuestros alumnos que han terminado sus doctorados van a hacer estadías postdoctorales al extranjero, siempre recibimos comentarios muy elogiosos de la formación que ellos han recibido en todas las áreas, ¿no? Tanto en matemáticas como en las ciencias naturales. Así que algo estamos haciendo bien en la formación de doctorado, y ahí quisiera tomar un poco después ese punto.
Cuando me hacen la pregunta cómo puede contribuir la Universidad de Chile o cuál debe ser el papel de la Universidad de Chile a la formación de profesionales, a mí me gustaría ampliar un poco esta pregunta. Porque la universidad no solo forma profesionales, forma gente que trabaja en muchos ámbitos creativos. Estoy hablando de los artistas, estoy hablando de la gente que trabaja en ciencias sociales, de los filósofos y de los científicos. Tanto los científicos que están en las áreas de las ciencias naturales como los que trabajan en matemática o en física teórica. Aquí ha pasado algo bien interesante porque de alguna manera todo el gran desarrollo que ha tenido la ciencia en Chile, y en eso la Universidad de Chile ha tenido un papel central de liderazgo, ha pasado como desapercibida. Todavía no logramos convencer a la gente que toma las decisiones o a aquellos que tienen el poder en nuestro país, de que la ciencia que se hace en Chile, si bien es bastante limitada porque somos pocos todavía, es de un muy buen nivel y muy reconocida internacionalmente. Por eso es que somos capaces de formar gente con el nivel que sale en nuestros doctorados. Por eso es que la gente que va afuera se encuentra que muchas veces tiene una preparación incluso superior a la de gente que se ha formado en el pregrado en las mejores universidades del mundo. O sea, lo estamos haciendo bien. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de quebrar, no sé por qué razones, una cierta barrera de incomprensión total de la sociedad de qué es lo que estamos haciendo. Además, hay otro aspecto que a mí me gustaría destacar, que si bien en ciencia es bastante competitivo el quehacer, no discrimina como se discrimina en otras áreas del quehacer de nuestro país, no discrimina por estrato social. En ciencia no importa de dónde uno viene, si es un científico competente, va a llegar lejos, y si lo hace bien. O sea, ahí no hay discriminación social, y eso es algo bastante sorprendente, porque yo constato que mucha de la gente que se ha formado o que está en mi grupo viene de situaciones familiares bastante precarias, algunos de ellos, y sin embargo son científicos brillantes. O sea, algo hemos hecho bien como país, que hemos logrado que alguna de la gente talentosa no se quede el camino para esta discriminación terrible que existe en nuestra sociedad. Y con respecto a eso me gustaría tomar esta aparente dicotomía entre excelencia académica e igualdad de oportunidades. Yo creo que es criminal que un país no le dé a toda su gente joven la oportunidad de desarrollar al máximo sus talentos. Ahora, eso no significa que todas las personas vayan a ser iguales, porque algunas personas tendrán más talento innato o tendrán mayor capacidad de esfuerzo, de trabajo, y podrán llegar más lejos en su quehacer. Pero lo que no es admisible, a mi parecer, es que se los discrimine de partida, que porque nació en una población no tenga la posibilidad, aunque sea una persona brillante, de desarrollarse como ser humano completo. Y cuando hablo de ser humano completo, ahí quisiera tomar otro aspecto. Yo tengo una visión de que lo que estamos tratando de hacer aquí en este país es derribar o perder esta sociedad tan centrada en lo material que tenemos. Yo me acuerdo haber crecido en un país distinto, en el cual se valoraba la cultura, se valoraba la gente que tenía distintas profesiones o que era profesor universitario, por ejemplo. Ahora lo que más se valora es quien tiene más estatus material. Hemos copiado en ese sentido la parte negativa de la sociedad norteamericana, en la cual yo viví muchos años, así que la conozco muy bien, pero no hemos copiado las partes más positivas de valoración de la cultura que tiene la sociedad norteamericana, que tiene estos dos aspectos, un materialismo extremo, pero al mismo tiempo una filantropía y un apoyo a la cultura, a las ciencias, a las artes, que en este país no se da. Entonces, yo creo que estamos en el camino de tratar de cambiar esta visión tan mercantilista de la sociedad, y yo en ese sentido comparto con Inés el optimismo en el futuro. Creo que la gente joven nos ha dado una gran lección, dando unas luchas por tratar de establecer la idea de que la educación es un derecho para todos y que es inadmisible hacer este tipo de discriminaciones. Pero ahora me gustaría quedar ahí. Muchas gracias, Cecilia.
Bueno, para completar esta primera ronda, le doy la palabra entonces a Servet Martínez, Premio Nacional de Ciencias Exactas. Gracias, Alejandra. Bueno, lo primero agradecer a Farida por la invitación, agradecerle a todos que estén acá, ya es tarde, muchos de ustedes han estado todo un día, así que le agradezco. Sobre la excelencia, sobre la calidad, quiero remitirme a una anécdota que me ocurrió hace casi 40 años, es año 76, estaba en París, en mi primer año de llegada a estudiar matemáticas, me invitan a una peña, que había muchos chilenos exiliados, estaba Osvaldo Rodríguez, Gitano Rodríguez, que había creado el autor de Valparaíso, estaba Sergio Ortega, que fue el creador de Enceremos, ¿no?, la música. Y en esa mesa había mucha gente, estaba alguna gente, había otras personalidades y Osvaldo Rodríguez, Gitano Rodríguez, comienza a hablar de una conversación que tuvo con Paco Ibáñez. Paco Ibáñez es un cantante catalán que se exilió en Francia, que vino a Chile en la época 70-73 y que ha vivido mucho en Francia, siempre vivió exiliado, vuelto a España, pero ha vivido en Francia. Y tiene una característica, Paco Ibáñez, que canta muchas canciones de poetas muy conocidos. Entonces, por ejemplo, canta canciones de Luis Felipe, un poeta de comienzo del siglo XX, que vivió la Guerra Civil Española, que algunos de ustedes las pueden haber escuchado, Como tú se llama, una de ellas, ¿no? O el arcipreste de Ita, que Lo que puede el don dinero, por ejemplo, autor de fines de la Edad Media, ¿no? Entonces, el Gitano Rodríguez le pregunta a Paco Ibáñez por qué canta canciones de Luis Felipe, del arcipreste de Ita, y no sus propias canciones u otras. ¿Por qué siempre estas referencias? Y cuenta el Gitano Rodríguez que Paco Ibáñez le responde, Gitano, le dice, nosotros, cantantes, bardos, somos los que alimentamos al pueblo. Y si al pueblo le damos basura, el pueblo basura come. Vale decir, si uno no entrega calidad, si uno entrega algo que no es de primera calidad, ese algo que no es de primera calidad se consume, se enseña, se trabaja y ese es el techo de nuestros estudiantes. Yo creo que ese es un punto que a mí me gustaría que quede claro y se ha dicho ya sobre la reforma, calidad. Si es sin calidad, no tiene sentido la reforma, porque reformas sin calidad, universidades públicas sin calidad, están llenas y eso no es lo que buscamos. Lo que entregamos es consumido, analizado, usado, son las herramientas de los que van a usar los profesionales, los científicos, los humanistas, los estudiantes en este país. Así que yo creo que ese es un punto para mí absolutamente crucial. Ahora bien, dicho esto, ¿qué es lo que pasa entre la calidad y la equidad? Ambas son construcciones sociales. Ambas no existen fuera del tiempo, fuera de la sociedad. Ambas existen en tiempo y en sociedades en un minuto dado, como existían en la época 70, 73, años 60, cuando un porcentaje muy ínfimo de la población estudiaba en la universidad. Vale decir, esa construcción social que en ese momento adquirió una perfección, y la perfección era de los liceos, de la Universidad de Chile, de algunas pocas universidades creadas por ley, en que entraban un porcentaje relativamente pequeño
los más meritorios, podría decirse. Se pensaba en ese momento que el sistema funcionaba tan perfecto que entraban los más meritorios. ¿Por qué? ¿Por qué esa construcción social? ¿Desde cuándo fuimos capaces de construir una sociedad tan perfecta que entrarán los más meritorios? Entonces, y hoy día estamos enfrente a otra sociedad, más compleja, una sociedad en que la cantidad de recursos que se invierte en ciencia, son en ingeniería, en progreso técnico, son inimaginables. Inimaginables. Con Jaime San Martín, aquí presente, hemos hecho un estudio de ver cómo es la concentración. Por ejemplo, en ciencia. En ciencia uno empieza a ver la concentración que hay en tópicos específicos, biomedicina. Es lo que puede producir una universidad, es la producción de un continente. Para colocarlo en términos muy claros, Chile, toda la ciencia que se hace en Chile, toda la ciencia, toda la plata que tenemos que se hace en Chile, es 1/4 de lo que invierte el estado de Iowa. Iowa, de 3 millones de habitantes, Iowa. Entonces, y ahora, ¿cómo conjugamos eso con calidad y con equidad? ¿Cómo conjugamos la concentración extraordinaria de recursos con la equidad? Es una tarea que, para abordarla de manera real y en que el país tenga éxito, tenemos que abordarla de frente. La tenemos que abordar con los datos, con los números, sin casuística, con números claros. Porque los números claros son realmente, hay que mirarlos, analizarlos y tratar de comprenderlos. Si Estados Unidos tiene en producción científica el 40 o 30 y tanto, 40% de la producción, en capacidad de cómputo tiene más del 50%. Y cuando nos vamos a grandes computadores, tiene mucho más. Y Brasil, en vez de ser el 3% de la producción mundial, en capacidad de cálculo tiene el 0,4%. Vale decir, hoy día tenemos que decidir como país cómo nos planteamos frente a eso. Cómo nos planteamos y cómo conjugamos calidad con equidad. Pero siempre, insisto de nuevo, mirando los datos, el fenómeno sociológico de frente, mirando el mundo y mirando el hecho de que calidad y equidad también son construcciones sociales que hoy día tenemos que decidir cómo son, dónde invertimos, cómo lo hacemos, cómo incorporamos. Sobre lo público y lo privado, quizás más que el discurso me interesaría contar también otra anécdota, así como la de Gitano Rodríguez. Sobre lo público y lo privado. Una vez en Japón, estaba conversando con el decano de Ciencias Sociales del JAIS, del Japón for Advanced, para Ciencia Avanzada y Tecnología. Después de una comida, estábamos hablando con más confianza. Y me habló y me dijo la frase siguiente que quiero compartir con ustedes. Me dijo, hablando de China, Japón hablando de China, me dijo, ¿tú sabes lo que ocurre? Los japoneses somos todos así, medio iguales, me dijo. No tenemos una gran capacidad inventiva, somos todos muy obedientes, me dijo. Por eso necesitamos un gobierno de derecha. Y los chinos, me dijo, los chinos son unos individualistas terribles. Y por eso necesita un gobierno de izquierda, me dijo. Lo que trataba de decirme en japonés, ¿no? En que el juego entre público, qué es lo público, qué es lo privado, que siempre nos está cruzando a todos, que nosotros no, que somos los dueños de lo público, seguramente no, hay otros actores muy potentes dueños de lo público, pero el dueño de lo público y lo privado tiene que, también son construcciones que necesitan ser incentivadas, al menos él lo pensaba así, incentivadas, pensadas, reflexionadas y construidas
la construcción de lo público para él era un problema de la educación, del pueblo, ya durante años, de un gobierno, de incentivos. Incentivos también es para construir lo público, así como para construir lo privado. Entonces, también son construcciones que tenemos que hacer en Chile. Obviamente aquí hay un desbalanceo brutal hacia lo privado, ¿no? Y lo público necesita ser reflexionado, pensado y actuado como público. Y en eso tenemos que hacer creaciones verdaderas de lo público. Y cuando digo verdaderas, quiero hacer la siguiente anécdota, y con esto quiero terminar con esta anécdota. Jaime San Martín, me refiero de nuevo a él, es una de las personas que lleva un laboratorio que se llama Laboratorio Nacional de Alta Computación Científica. Trabajó durante meses para presentar un proyecto a CONICET, y que se trata de construir un laboratorio donde todo un consorcio de universidades, prácticamente todas las universidades nacionales, pueden usar ese laboratorio. Lo pueden usar. Y el Centro de Modelamiento Matemático está obligado a darles acceso a él, a ese laboratorio. Cualquiera de acá, si tiene algún problema complejo en computación, puede usarlo vía la universidad. Entonces, es fantástica. Es una construcción nacional. Es para el país, es para la ciencia. ¿Está bien? Es una construcción. Y Jaime lo construye, y muchas otras personas lo construyen, y no hay, de alguna manera, el incentivo está hecho hacia lo público, hacia la construcción para todos nosotros. Un laboratorio nacional es prácticamente lo que todos nos gustaría. Y además, dado el ejemplo de Iowa, que somos una de las 3 universidades de Iowa, lo más, ¿no? Así tenemos que pensar las cosas, como que Chile es una gran universidad. Pues bien, el Centro de Matemáticos coloca todo su capital, todo lo que tiene, lo coloca a disposición de todos. De todos. ¿Y a qué se ha enfrentado Jaime? Investigadores de nuestra universidad, que le dicen, mira, yo quiero participar de ese laboratorio, pero yo coloco este programa, pero este programa yo no quiero que sea público, yo quiero que sea usarlo solamente yo. Sorpresa. Ese programa fue comprado con fondos públicos. Con fondos públicos, con fondos, no sé si CONICIT o de algún CONICIT, de algún fondo de CONICIT. Y eso no es una persona, son 2 personas y más de 2 personas. Lo que quiero decir es que uno puede verse como el representante de lo público, y a la hora de los que hubo, cuando las cosas son verdades, cuando no las estamos mirando de frente, podemos ser los más acérrimos defensores de lo privado. Hoy día creo que la Universidad de Chile tiene la oportunidad de avanzar en esta construcción mirando de frente, de construcción de un verdadero referente público, fuerte, basado en las ciencias y en todas las ciencias humanas, las humanidades, ciencias naturales, matemáticas, en todo, pero para eso tenemos que mirarla realmente con la verdad. Me parece muy significativo lo que ustedes señalan de que hay un relato, un tipo de que la misión, ¿verdad?, de la Universidad de Chile y su vinculación con el medio es una forma de comprender la relación, ¿cierto?, con un otro que es esta entidad mucho más colectiva, nacional. Y ahí yo creo que es donde están los problemas, porque todas las mesas han sido enfáticas en declarar que hay un país que ya no existe, ¿no? Y ustedes mismos hablan como si vinieran de un país, ¿verdad?, totalmente ajeno a lo que hay, y quizás es lo que Servet dice, esa es la realidad, y por lo tanto desde esa realidad cómo la Universidad de Chile vuelve a retomar esta misión, por un lado con la recuperación de una cierta mística de la formación de los profesionales que ustedes han señalado, que sobrepase lo meramente técnico y la calidad. Parece un desafío muy importante porque, como señala la Servet, ha calado hondo, ¿no?, una ética, ¿cierto?, que proviene de otro lugar, pero de la cual formamos parte, porque la Universidad de Chile no puede pensarse como una especie de sujeto anómalo, ¿no?
algo ha pasado ahí, se nos ha dicho mucho sobre eso. Entonces, en ese marco, la Universidad de Chile, los modelos de desarrollo, cómo comprometernos con esa reflexión frente a un otro, o nuestra vinculación con el medio como una responsabilidad social con ese otro que es nuestro país, nuestra sociedad, podría entonces orientarse o podría, ¿cierto?, aterrizarse más específicamente la construcción de un país más igualitario, que podría ser, ¿cierto?, la nueva misión, ¿no? Una nueva misión frente a esta realidad de un país profundamente desigual como una situación de base, como dijo Inés. O sea, no se trata de un indicador, ni de un dato, ni de una noticia, sino que es un dato de base, un país más igualitario al cual debiera aportar esta reforma educacional, que al parecer lo que debiéramos hacer es transformarla de noticia en efectivamente una reforma política, ¿no? No es una mera noticia, no es un dato técnico, sino que es un desafío del país. Así que bueno, dicho esto, les voy a dar entonces, vamos a partir igual, o sea, Jennifer nos va a leer lo que la decana María Eugenia Góngora comenta a partir de esta pregunta, cómo la Universidad de Chile puede aportar a la construcción de un país más igualitario, y luego Inés, Cecilia y Servet. Con respecto a la segunda pregunta, la respuesta también es difícil de contestar, porque creo que si bien muchos de nosotros tenemos en nuestro horizonte el significado de la palabra igualdad o de cómo podemos construir un país igualitario, sospecho que los caminos para alcanzarla son ásperos y difíciles, tal como se puede observar ahora mismo en relación a la discusión de la reforma educacional. Por lo mismo, resulta instructivo ver que en nuestro país el tema de la igualdad ha sido siempre un deseo y una aspiración difícil de alcanzar. En su Filosofía de la Educación, publicada en el año 1927, don Valentín Letelier menciona prácticamente los mismos temas de discusión que ahora nos preocupan. Como buen pensador positivista y anticlerical, su preocupación es la influencia excesiva de la Iglesia, pero encontramos también allí temas como la enseñanza sujeta a la oferta y la demanda y la gratuidad de la enseñanza, gratuidad para todos, dado que se trata de un bien público, la libertad de la enseñanza y otros semejantes. Al mismo tiempo, hay que reconocer que la educación, aun con sus limitaciones, es un tema fundamental en asociación con la igualdad de los ciudadanos. Y creo que en las facultades de Filosofía y Humanidades, de Ciencias Sociales y en la Facultad de Ciencias, existe una reflexión, una práctica en formación de profesores desde hace ya muchos años y una serie de experiencias valiosas que apuntan en ese sentido particular. Un ejemplo muy concreto es el trabajo que se ha realizado desde la Facultad de Ciencias con jóvenes que están internos en hogares del Sename y que, en forma de taller, ha continuado como experiencia de formación para nuestros estudiantes de pedagogía. En suma, pienso que una perspectiva esencialmente emancipadora y no tecnocrática de la formación docente y de la educación son relevantes para la construcción de un país más igualitario. Por otra parte, sabemos que en todas las unidades académicas de la universidad existe una preocupación por este tema y existen múltiples iniciativas que son una muestra de la importancia del tema en nuestra universidad. Veo además que en un futuro cercano se empieza a producir una consolidación de lo ya construido y un amplio desarrollo del tema de la educación y de las pedagogías en la Universidad de Chile, lo que creo que será un gran aporte de la universidad al proceso de reconstrucción de la educación pública en nuestro país. Gracias, Jennifer. Inés. Yo creo que la Universidad de Chile puede aportar muchísimo más de lo que pensamos normalmente a la construcción de un país más igualitario. Puede ser visto desde dos ámbitos que desarrolla la universidad, que son el ámbito de la formación de pre y posgrado y desde el ámbito de la investigación en el área de las ciencias, de las humanidades, del arte, etc. En el primer caso, yo creo que podemos aportar a un país más igualitario si damos la oportunidad que no tienen a todos los estudiantes que desean continuar con sus estudios en la universidad. Y eso es un tema bastante difícil y me imagino que nuestra vicerrectora académica debe estar muy consciente de eso y realmente es un tema difícil, puesto que necesariamente tiene que haber algún sistema que permita homogeneizar
un poco a los estudiantes independientemente de qué educación previa vienen. Y eso lo hemos vivido con bastante intensidad ahora último en la facultad, donde han entrado estudiantes a partir de otros sistemas que no son PSU, y realmente es una cosa difícil pero no imposible de lograr, y su rendimiento ha sido bueno en la medida en que hemos sabido acercarnos a ellos y tener un contacto más directo con ellos. Y ahí quiero entrar a otro punto que yo pienso que es muy importante y en que la Universidad de Chile tiene relevancia, y es el tema que abarca nuestra relación como académicos, docentes, con nuestros estudiantes. ¿Cuánto conocemos de ellos? ¿Cuánto nos acercamos a ellos, más allá de lo académico? ¿Cuántas veces conversamos con ellos en el pasillo? ¿Cuántas veces tomamos un café con ellos en la cafeta? ¿Qué problemas tienen? ¿Cómo se comunican? Si uno hace 10 o 15 años, o quizás más, y uno actual, son personajes totalmente diferentes en términos de las herramientas que usan para comunicarse, de los métodos que utilizan a través de toda la tecnología nueva que hay. O sea, es impresionante cómo cuando uno está haciendo, por ejemplo, una clase cualquiera, y nosotros por lo menos en la facultad tenemos clases de 1 hora, después un cuarto de hora de descanso y otra clase después, y los estudiantes, en vez de conversar o de salir para afuera, comerse un sándwich, qué sé yo, están ahí tiqui, 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 con el teléfono y no hablan. Entonces, es una realidad distinta, y la Universidad de Chile, que yo sepa, no la ha estudiado en profundidad. Hay una manera de comunicarse con ellos, de nosotros, académicos, a ellos también totalmente distinta. O sea, nosotros hacemos una clase y le subimos el PowerPoint al aula digital y esperamos que el estudiante, si no fue a clase, lo más probable es que no entienda nada, y si fue a clase se va a acordar de algunas pocas cosas, pero se estudia el PowerPoint, y después si tú le preguntas algo que no tiene que ver con el PowerPoint, no está la información. Entonces, hay un tema con la información, un tema con la formación y un tema con la comunicación que yo creo que hay que investigar urgentemente. Eso por un lado. Ahora, en cuanto a los académicos y a su labor de investigación, yo creo que la Universidad de Chile puede colaborar con la construcción de un país más igualitario si es que toma o le da especial atención a los problemas país, a los problemas que tienen que ver con el desarrollo integral del país. Llámese nuevos sistemas de salud que sean diferentes a la ISAPRE o al FONASA, nuevos sistemas de previsión que sean diferentes a la AFP y al INP, nuevos sistemas de comunicación. Es decir, es inconcebible que la Universidad de Chile no tenga un canal de televisión. O sea, esa cosa no puede seguir siendo así. ¿Por qué? Porque si ustedes, cuando uno tiene licencia médica o algo así, ve televisión nacional y ve las porquerías que pasan y las leceras que enseñan, uno se da cuenta cómo no somos más ignorantes de lo que somos. Y cuando uno ve, por ejemplo, las encuestas que se hacen en algunos programas que van donde la gente común y corriente y le preguntan, qué sé yo, ¿tiene frío? ¿Y qué se pone usted para combatir el frío? Y están 20 minutos hablando de cómo combatir el frío. Entonces uno dice, ¿en qué país estoy viviendo? O sea, realmente, en ese sentido, yo pienso que hay que entregar cultura y hay que hacerlo ya. Y básicamente eso. Muchas gracias, Inés. ¿Cecilia? Sí, yo creo que tienes razón cuando planteas, Alejandra, que este país ha cambiado mucho y realmente es impresionante ver cómo se ha estratificado nuestra sociedad, cómo de alguna manera es casi mirado muy en menos a la persona que es pobre, que viene de una etnia distinta. Aquí hay un grupo de gente que cree que sabe todo, que maneja el país, y yo creo que la Universidad de Chile puede contribuir a ser un país un poco más igualitario. Es algo que va a tomar mucho tiempo
si sigue llevando el estandarte de que la cultura, y yo la ciencia la pongo como parte de la cultura de un país, ¿eh? Es algo importante, que es un valor que le da dignidad a las personas, que no es solamente cuánto dinero uno tiene o cuántas conexiones sociales tiene lo que importa, sino que el valor intrínseco de cada persona, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho con su vida? ¿A qué se ha dedicado? ¿Ha podido realmente florecer, por buscar una expresión que creo que refleja lo que puede llegar a ser una persona? ¿Ha podido florecer y llegar a ser lo que realmente tenía vocación para hacer, o se ha visto impedido por esta sociedad tan discriminatoria de poder hacerlo? Entonces, yo creo que ese es un papel muy importante de la Universidad de Chile, y yo le digo con mucho orgullo que pese a todo lo que se le ha atacado, pese a todo lo que se ha tratado de jibarizarla, todavía es líder en muchos ámbitos de la ciencia y la cultura en el país. Por ejemplo, la Universidad de Chile tiene muy pocos fondos, prácticamente en el caso de las becas no tiene, para sus estudiantes, y tiene que competir por las becas de posgrado en competencias nacionales, tiene que competir por todos los proyectos importantes en competencias nacionales, y seguimos siendo, pese a todo, la universidad número 1 en estos concursos. Entonces, algo tienen los académicos de la Universidad de Chile que han logrado sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino que realmente hacerlo muy bien en este sistema que claramente ha tratado de jibarizarla, como ya lo dije. Y creo que quizás sería importante poner un poco la mirada hacia adentro y ver qué podemos hacer para tratar de impulsar desde la universidad, no sé si con fondos propios, porque dada la situación actual, y yo estoy de acuerdo contigo en que la universidad debería ser 100% estatal, debería recuperar lo que fue, abordar los problemas que son realmente importantes para el país. Y yo veo que en mi concepción la ciencia es un continuo, o sea, tenemos desde la ciencia más básica hasta ciencia más aplicada, tecnología, innovación, es un continuo, y la gente que va a hacer los desarrollos más aplicados tiene que tener una buena formación básica para poder ser competente. Y aunque aquí me voy a ir un poquito por el lado, porque no es el tema de la pregunta, a mí hay algo que me preocupa muchísimo, y son dónde se forma la gente que va a hacer las carreras más técnicas en el país. Los centros de formación técnica realmente no están formando la gente con todas las capacidades que deberían. Y tampoco nuestra sociedad, miren ustedes, por ejemplo, un país como Alemania, que culturalmente valora mucho a un técnico capacitado, aquí se lo mira como un ciudadano de segunda clase, no es un profesional, es un técnico, ¿no? Y mientras no cambiemos esa cultura, tampoco vamos a avanzar mucho como país, porque seguimos segregando a la gente por el tipo de actividad que desarrolla. Si somos todos importantes en nuestra sociedad, ¿no? Somos importantes los filósofos, los artistas, los científicos, los médicos, los ingenieros y las personas que están en ámbitos mucho más técnicos, ¿no? Todos nosotros tenemos que contribuir a que este país sea un lugar mejor y abordar problemas que voy a mencionar algunos de los problemas, por ejemplo, problemas en el campo de la energía, del medio ambiente, el envejecimiento de la población. Nosotros tenemos una paradoja, somos un país pobre que está envejeciendo como país rico, ¿no? Y tenemos muchos problemas que se van a derivar de eso a muy corto plazo. ¿Qué pasa con la obesidad? ¿Cómo es posible que nuestros jóvenes, nuestros niños, estén alcanzando índices de obesidad que son muy alarmantes? ¿Qué va a pasar con esos chicos cuando tengan 20 años? ¿Van a ser diabéticos? ¿No? Entonces son problemas bien, bien serios y que también nacen de la desigualdad y la segregación. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil comer comida chatarra, en el sentido de que es más barata, de más fácil acceso, que darle una alimentación más sana. Y otra cosa también, ¿por qué nuestros niños no hacen suficiente actividad física? ¿Por qué en los planes educacionales no está todos los días tener por lo menos una hora de actividad física? Si la necesitamos, si evolucionamos como gente que corría todo el tiempo. Ahora estamos sentados en el computador, como decías tú, mirando el aparatito ahí, ¿eh? Y eso va en desmedro de la salud futura de toda nuestra gente joven, ¿no? Entonces son algunas de las ideas que quería dejar planteadas.
Muchas gracias. ¿Servet? Yo voy a partir con una pregunta que puso Inés. Voy a partir con una pregunta que puso Inés, que decía... Ahora sí. Quiero partir con algo que decía Inés, que decía, después del desastre, ¿no?, de ver televisión nacional o cualquier televisión, ¿por qué no somos más ignorantes de lo que somos? Que es una pregunta yo encuentro súper importante. ¿Por qué no somos más ignorantes de lo que somos? Siendo que el reino de la mediocridad, además con las papas fritas, con todo, ¿por qué este pueblo, a pesar de todo, no somos más ignorantes de lo que somos? Y hemos construido una ciencia, hemos construido un montón de cosas, se ha atrevido a hacer una experiencia social que es única en el mundo, un pueblo digno, construyó realmente la trayectoria de este país en derechos humanos durante 17 años de una dictadura feroz, fue ejemplar. ¿Por qué? A pesar de todo, y hoy día está en una serie de aventuras, en movimiento estudiantil, es un país en movimiento, ¿por qué no somos más ignorantes de lo que somos? ¿Dónde está el asunto? Yo quiero decir algo, mi convencimiento propio, puede que acá esté en absoluta minoría, sobre la educación. Yo creo que ya está probado en Chile que los excluidos, todos los niños excluidos, son equivalentemente inteligentes a los no excluidos. Como decían los prisioneros, ¿no? O somos todos tontos, ¿no? Ricos, pobres, o todos lo mismo, inteligentes, ricos, pobres, qué sé yo. Eso no necesita ser probado, porque hoy día hay miles de experiencias que van a tal parte y dicen, mira, la conclusión que sacamos es que los excluidos pueden ser tan inteligentes como los... Eso ya lo cortó el padre Bartolomé de las Casas hace 5 siglos. ¿Cuál es el punto sobre la educación? Y aquí aterricemos sobre la igualdad y la educación. O sea, a mí me parece que la pregunta crucial es la igualdad de la educación dentro del contexto en que estamos. Yo creo que los excluidos lo que quieren es no ser excluidos. Quieren participar. Quieren, y aquí hoy es una palabra tabú, competir. Pero competir fuerte. Si mal que mal, y aquí voy a otra anécdota. Es una anécdota de Armando Uribe en un seminario sobre el golpe de Estado, año 1977. Y él cuenta que le escuchó que el presidente Frei, el primer presidente Frei, habría dicho que una constante histórica del Estado chileno es que los indios no crucen el Biobío, los mapuches. Y que el golpe se produjo porque los indios habían pasado el Biobío. Los pelos duros, el cabro de pelo duro, fue castigado brutalmente. Pero ese cabro, lo que se quiere acá, él quiere oportunidad, quiere competir, quiere entrar en competencia. Yo no entiendo por qué en la reforma educacional no se han volcado la mayor parte de los recursos ahora, urgente, ahora mismo, en las escuelas municipales. Como se dijo acá, la Universidad de Chile, cada vez que le ha tocado competir, le ha ido muy bien. En la enseñanza pública, cada vez que le toca competir, le va a ir bien si es que los dejamos correr con las dos piernas, si es que no los dejamos cojos de antemano. O sea, a mí me gustaría, creo que esa es la esencia de la igualdad, pero como dijo algunos antropólogos, ¿cierto? La igualdad no es ese estado, como decía Pierre Cluster, no es ese estado en que nada se mueve. La igualdad es un estado muy dinámico, de mucha competencia, muy áspero, muy riguroso, y esa es la verdadera igualdad. Esa es la verdadera igualdad, donde los colegios municipales, donde las universidades estatales estén realmente compitiendo, y con calidad, déjenlos competir a esas escuelas municipales, denle todas las herramientas para competir. Eso era en parte el Chile de los años 60, en una escala un poco más pequeña, pero eso eran los colegios fiscales,
Si los colegios fiscales no eran que dijeran, no vamos a competir, la gente, sus estudiantes, sus profesores, se decían los mejores. Y por algo se decían los mejores. No era una palabra vana, era una palabra real. Dicho esto sobre la igualdad, quisiera decir un par de puntos que yo no le creo mucho a la Universidad de Chile cuando dice estamos tratando de hacer lo mejor posible. No le puedo creer. Hay dos elementos que me hacen a mí eso. El año 2002 yo me acuerdo que la ministra Mariana Elwin había propuesto que el pedagógico volviera a la Universidad de Chile en momentos en que había una huelga tremenda en el pedagógico. Y ella lo propuso. Y yo me acuerdo que yo llamé a quien era su subsecretaria, Pilar Armané, y le dije, Pilar, quiero decirte que me parece a mí una fantástica idea, que el pedagógico vuelva a la Universidad de Chile. Y Pilar Armané me dijo, Servet, hay gente de tu propia facultad que esto no lo quiere. Yo no sé qué fuerzas se habrán movido entre querer y no querer en ese momento. Pero eso nunca se ha analizado aquí en la universidad. Pero en la universidad, a lo mejor, eran más los que no querían que los que querían. Yo sé que en el pedagógico tampoco era que quisieran entrar, por ABC motivos, carrera funcionaria, qué sé yo, pero son todos elementos conversables. Cuando uno quiere, hay elementos conversables y elementos que se pueden, en el plazo de años, sobrepasar. Y en ese momento, entonces, yo tengo mis dudas con la Chile. Cuando se plantea hoy día que la educación es un problema del país, un problema grande del país, problema crucial del país, el principal problema del país, la Universidad de Chile no es capaz de crear la Facultad de Educación. ¿Por qué? Porque yo dicto educación, porque yo tengo acá, se divide por 100, o por 10, o por 20, y no hay Facultad de Educación. No hay Facultad de Educación, siendo que desde el 2011 lo único que se quiere es que haya educación. Y hasta donde yo entiendo, una manera muy interesante de que haya educación es que haya una facultad de educación. ¿Y por qué no? Tengo que creer que la Universidad de Chile está tomando y que las autoridades y que los académicos están tomando las decisiones en base a pensar Chile. Esos son puntos que a mí me parecen cruciales. Y el último punto que yo quiero decir es entre calidad y equidad, igualdad, todo eso, hay un punto que es crucial, que es lo que nos tiene a nosotros que marcar. ¿Cómo hacemos toda esta construcción social, no? Porque está calidad, equidad, varios elementos en juego. Siempre se ha decidido, hay algo, la realidad es lo que hace hacer las construcciones sociales. ¿Con qué? ¿Cómo hacemos para echarnos el país al hombro? Si mal que mal, si no hay equidad, no hay suficiente equidad, no va a haber suficientes personas que se echen el país al hombro, no lo podamos echar a andar. Si no hay calidad, tampoco. Vale decir, aquí tenemos que echarnos el país al hombro y ese es un desafío que está pendiente. Y a mí, dentro del movimiento estudiantil del 2011, me pareció fantástico. Pero nunca le he visto la voluntad de echarse el país al hombro. Yo nunca vi en el movimiento estudiantil a alguien que dijera, el problema de la energía, nosotros, generación 2011 o 2012, nos vamos a echar el país al hombro. En medio ambiente, nosotros nos vamos a echar el país al hombro. Yo nunca lo escuché. Yo nunca escuché quién se va a echar el país al hombro. Hay grupos, gente, movimientos, que se quieren echar el país al hombro, pero yo nunca lo he escuchado del movimiento estudiantil. Y creo, que mal no recuerden, la FECH, los movimientos estudiantiles en los años 70, lo que buscaban era echarse el país al hombro. Yo nunca he visto al movimiento estudiantil este año salir en pro de algo. Hay autoridades que dicen,
Lo que queremos es hacer esto en educación, que coincide con lo que los estudiantes decían que había que hacer. Nunca he visto un movimiento estudiantil que diga, nosotros vamos a salir a apoyar eso. Y en los años 60, 70, la gente era suficientemente generosa, no para apoyarlo de uno mismo, sino también para apoyarlo de los otros. Eso. Bueno, muchas gracias, Servet, y muchas gracias a todo el panel, porque solo voy a modo de cierre, quedarme un poco con la imagen de la necesidad de una épica para un nuevo tiempo, porque también es fácil caer un poco en los mitos autoconstruidos, ¿no? Entonces yo creo que es importante la inflexión histórica en la que estamos, y aquí, ¿cierto? Uno habla siempre de dónde viene, y desde la historia uno puede decir, en realidad siempre las cosas han sido igual, así que es difícil que las cosas cambien, o dice, en realidad todo puede cambiar si hay voluntad de que cambie. En eso estamos, además, parafraseando a un gran historiador inglés, ¿verdad?, muerto hace poco tiempo, Eric Hobsbawm, cuando decía, estamos en el fin del siglo, diríamos, XX largo, en el inicio del siglo XXI corto, y en qué estamos, ¿no? En qué inflexión está la Universidad de Chile, de cara a la necesidad de una nueva épica, de cara a la realidad, con una imagen impactante, con una frase que dijo Cecilia, somos pobres envejeciendo como ricos, ¿no? Y yo creo que esa metáfora desde ese mundo de la biología y de la materialidad de la existencia, deberíamos tomarla como un elemento significativo de la reflexión. O sea, de qué tipo de desarrollo hemos estado nutriéndonos en el último tiempo y cómo nos vamos a echar al país al hombro, ¿no? O sea, me parece que echándose primero la casa al hombro, que es esta universidad a la cual igual interpelamos permanentemente, podría ser un buen paso, y por eso, bueno, agradezco también a nuestra nueva vicerrectora de Extensión la organización de este diálogo, agradezco la presencia de los asistentes y nuevamente de nuestros invitados, con quienes esperamos mantener este diálogo abierto de cara al nuevo siglo XXI. Muchas gracias.